Buenas tardes. Bueno, como siempre, vamos a intentar ser puntuales, como era nuestro rey Carlos III, ¿no? Hoy tenemos a don Antonio Gallego Gallego. Don Antonio es historiador del arte, escritor y musicólogo español, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, catedrático de musicología, catedrático de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Superior de Música de Valencia, subdirector del Real Conservatorio Superior de Madrid, director de los Servicios Culturales de la Fundación Juan March, miembro fundador de la Sociedad Española de Musicología, ha dirigido la revista Musicología y tuvimos la gran suerte de que vino el 13 de octubre de 2021 a esta Real Sociedad, donde dio una conferencia sobre refranes musicales en la obra de Galdós. Hoy tenemos otra vez la gran suerte de que nos acompañe y va a dar una conferencia de la música en la poesía de Jovellanos. Con todos ustedes, don Antonio Gallego Gallego. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es para mí un verdadero placer el volver a esta casa tan ilustre, donde me siento como en el mejor de los sitios posibles. En efecto, si el año pasado elegí prosa, los refranes musicales en Galdós, en este año he elegido poesía en Jovellanos, la música en la poesía de Jovellanos. Y comienzo. Don Gaspar Melchor de Jovellanos fue un jurista y político de la época de la Ilustración española y también un magnífico escritor. Nacido en Gijón el 5 de enero de 1744, falleció en Puerto de Vega, en el concejo asturiano de Navia, el 27 de noviembre de 1811, tenía 67 años, pero le faltaba un mes y pico para cumplir 68 años. Muy comprometido con el desarrollo español en general, hoy continúan editándose y leyéndose como clásicos de nuestro idioma su informe sobre la ley agraria, por ejemplo, o su memoria sobre la educación pública, por ejemplo, también. He de recordar también que por sus escritos sobre muy diversas materias, tanto históricas como artísticas, como lingüísticas, Jovellanos fue miembro de la Real Academia de la Historia, 1779, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1780, y de la Real Academia Española, es decir, la Real Academia de la Lengua, en el 81, además de otras muchas instituciones, algunas de las cuales él mismo creó. Incluso en su época de cautiverio en Mallorca, donde estuvo detenido, no cesó de investigar y de escribir, como su magnífica descripción histórico-artística del castillo de Belver, donde estaba curiosamente encerrado. Estaba allí. He de recordar también algunas de sus escaramuzas en el teatro, la tragedia El Pelayo, la comedia El delincuente honrado, y también en la traducción. Por ejemplo, el primer libro del Paraíso Perdido de Milton lo conservamos en edición traducido de Jovellanos. Pero ahora voy a centrarme en su poesía, pues también la abordó y, en mi opinión, de muy buenas maneras. Y como no tengo mucho tiempo, la estudiaré con ustedes siempre en la relación que tuvo esa poesía con la música. La relación de Jovellanos con la música,
por cierto, recorre además prácticamente toda su vida. Y aunque no es tan intensa como la que mantuvo con las otras bellas artes, la arquitectura, por ejemplo, nos permite disponer de una preciosa referencia sobre lo que un ilustrado culto pensaba sobre la cuestión, sobre la música. En primer lugar, sabemos que Jovellanos cantaba muy bien y que solía acompañarse él mismo a la guitarra, siendo estudiante en el Colegio Mayor San Ildefonso, de aquí de Alcalá de Henares. Su voz sonora y clara y entonada, es una cita, imitando arias y seguidillas de la famosa María Lat-Benan y acompañándose a la guitarra, es muy conocido. Su biógrafo moderno, don José Manuel Caso, ha documentado esa guitarra sonando en los años mallorquines de prisión y también de escritura en el castillo de Belver, como acabo de decir. Es decir, remedando la famosa canción, toda una vida alrededor de la música sin ser músico. Por otra parte, Jovellanos también gustaba de escuchar música a los demás, e incluso en algunos de sus escritos en prosa introdujo la música como en la memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, donde esbozó una historia de la zarzuela primitiva, de la zarzuela antigua, bastante minuciosa. Y en la octava carta del viaje de Asturias, también en prosa, nos habló de las romerías, de sus cantos, de sus danzas, aunque en la escala de la defensa rusoniana del buen salvaje y de la más clásica del menosprecio de corte y alabanza de aldea. Y ya comienzo. La poesía para Jovellanos tiene ya algo de música por sí misma. Veamos, por ejemplo, la cantilena a don Ramón de Posada y Soto con motivo de unos versos escritos por una señora americana. Dice, pero ¿de dónde, dime Ramón, su dulce ingenio tomó la melodía? La exactitud del metro, el número armonioso, los agudos conceptos, la gracia y la dulzura que hierven en sus versos. Dichoso el que alcanzare con bien tañido plectro loar con dignamente tan peregrino ingenio. Luego hablaremos más de este número armonioso, que es como se referían a la música en la época antigua, número armonioso, y quiero decirles que el plectro es una pequeña pieza, bien de madera, bien de carey, para tañer instrumentos de cuerda. Por lo tanto, Jovellanos compone versos para él mismo, para cantarlos con la cítara, con la lira, con el laúd, con la vihuela, la guitarra, el guitarrón, la zanfona, la rota, la bandurria, el violín, que era, por cierto, el instrumento que tocaba su octavo hermano, el marino Alfonso. Además de estos cordófonos, que todos aparecen en su poesía, también aparecen en sus versos instrumentos aerófonos, según el género poético, el pastoril caramillo, por ejemplo, la rústica zampoña, la trompa heroica, el clarín de la fama, la corneta, el cuerno, la eterna flauta o hasta el moderno fagot. Todo eso aparece en sus versos mencionados. Y también suenan panderos, tambores y atambores percutidos y campanas, campanillas, cascabeles, etc. Se bailan en sus versos jácaras, boleros, seguidillas, jotas, guarachas, y se cubren con ellos un amplio espectro de asuntos desde la música de las esferas o la mitológica hasta la más refinada música alegórica, desde las más dulces músicas de la naturaleza, de lo que oye en el campo cuando se pasea, hasta la agria crítica contra la mala educación de ciertas clases dirigentes, con algunas músicas como ejemplo de lo que hacen mal. Vamos con la música, el número armonioso, ese del que les hablaba antes,
de la cantinela Don Ramón de Posada. ¿Cómo no recordar los números concordes de Fray Luis de León en la Oda a Salinas? Es decir, el número sonoro del propio Salinas, catedrático de Salamanca, en su De Musica Libris Septem, 7 libros sobre música, lo editó en latín. Esta era la definición de la música en los últimos tiempos del quadrivium. El quadrivium, como saben ustedes, era una de las ciencias del número, junto a la aritmética, la geometría o la astronomía. Cuando los ilustrados comenzaban a hablar de la música como lenguaje de la pasión, que era el trivium, junto a la gramática, la dialéctica y la retórica, Jovellanos aún tiene un preciso y, para mí, precioso recuerdo del viejo sistema de las antiguas artes liberales en el quadrivium. No será, por cierto, la última vez. En el Idilio 11, titulado Jovino Aenarda, compara el orden y concierto del universo con el amor que hay entre los humanos. Dicen así estos versos: los globos cristalinos de solo amor guiados giran en torno al mundo en vuelo arrebatado, y de amor las leyes eternas observando cuentan en raudos giros sonoros y acordados las horas y los días, los meses y los años. En la epístola cuarta de Jovino Anfriso es aún más explícito y rememora con ella la noche serena de Fray Luis de León, esa formidable metáfora del sueño de Escipión ciceroniano, la de un universo ordenado según las proporciones musicales. El universo está ordenado, los mundos, por eso la música mundana, la música de los mundos, la música de las esferas, está ordenada según proporciones musicales. Y en ella aquellos raudos giros sonoros y acordados se producen en realidad con augusto silencio. Es la música callada de San Juan de la Cruz, la música callada, que solo podemos oír no por nuestros sentidos del oído, sino por nuestra razón. La podemos comprender, pero no oír. Este numeroso ejército de estrellas y luceros vuelve a aparecer en otros poemas, como la epístola quinta a Batilo, pero vamos a seguir. Junto a esta música de las esferas o de los mundos, o música mundana, coexistían en la vieja teoría de Boecio su reflejo en la música humana. Al hombre llamaban el pequeño mundo, afirmaría Lope de Vega, también solo accesible por medio de la razón. Y el remedio de la música instrumental, la poco fiable música que sí que podemos por fin escuchar con nuestros oídos. En otros poemas de Jovellanos encontraremos más o menos detallado, más o menos disfrazado este asunto. Vamos ahora, si les parece, con las músicas mitológicas. Las ninfas, por ejemplo. Prácticamente todas son músicas. En Idilio II, la historia de Jovino Amireo, es la ninfa Eco, de hiedra y verde mirto ornado el suave plectro, cuántas veces tañía y al dulce son atento cantaba mis venturas que duplicaba el eco. Pero el eco es una ninfa, no es solo el eco racional que escuchamos. Otras ninfas, por ejemplo, Polimnia, empezamos ya con las famosas 9 musas. Ni en fin a los avisos que me dicte tu voz, oh Polimnia, con astuta y blanda inspiración fuera otro verso que el verso parenético oportuno, y tú, ardiente batilo, del meonio cantor, émulo insigne, arroja a un lado el caramillo pastoril y aplica a tus dorados labios la sonante trompa
para entonar ilustres hechos, caramillos, trompas. Estamos hablando de una musa, de las 9 famosas musas. Más musas, Erato, Clio, Talía, prácticamente todas aparecen. Erato primero y sus dones le dio, y para que un día cantase de amor, en vez de su lira le dio un guitarrón. Clarín y trompeta no te daré yo, dijo doña Clío con tono burlón. Zampoña y corneta te daré por Dios, y para otros dropes un ronco fagot. Fagot era un instrumento muy moderno, tenía antecedentes, pues, es decir, que Jovellanos está enterado de lo que es la música en su propio tiempo. Y por supuesto, si están las ninfas, ¿cómo no va a estar el músico por excelencia? Apolo, el dios Apolo. Esto le dice a Batilo, es decir, Batilo es el sobrenombre de Meléndez Valdés. Plegue al numen que tiene culto en Delos, hacer que de tu canto resuene el dulce acento desde uno a otro polo por siglos sempiternos. O en esta jácara miniatura, así se titula el poema, mas ya los poetas a quienes guiñó Minerva propicia y Apolo fió, su cítara ebúrnea son blanco desde hoy de su venenoso sangriento furor. Empezamos ahora ya con las otras músicas mitológicas. ¿Cómo va a faltar Orfeo, que es el músico por excelencia de la mitología mundial? He aquí una descripción de sus habilidades en la Oda primera de Jovellanos. La que atraía con su dulce canto del aire vago a las canoras aves y los feroces brutos extraía de sus cavernas, cuyo sonoro penetrante acento daba sentido a los peñascos duros y detenía en su corriente rauda fuentes y ríos. ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo no resuenan en los amenos carolingeos valles sus peregrinas melodiosos ecos dulcisonantes? Fíjense qué adjetivo inventado naturalmente, dulcisonante. O la epístola de Jovino a Anfriso es Mariano Colón de Larreategui, en su segunda versión. Salud le envía Anfriso, al que inspirado de las mantuanas musas tal vez suele al grave son de su celeste canto precipitar del viejo Manzanares el curso perezoso tal suave suele ablandar con amorosa lira la altiva conclusión de sus zagalas. Y entre las mitologías vamos a ver las más sutiles, que son las alegóricas, las alegorías. Esta vez nos vamos a centrar exclusivamente en una de estas alegorías, las que se refieren a la fama con mayúscula. La fama es también una cosa que todos empleamos, tiene mucha fama, pero fama es también una diosa. Una diosa que según Jovellanos habla mucho, es muy parlera. Entonces sí que libres del soplo envenenado del odio y de la envidia, burláramos cantando sus tiros descubiertos y sus ocultos lazos. Entonces sí que lejos del turbulento bando que sigue los pendones del vicio y agitados de un estro más divino, las liras, por la mano de la amistad guarnida de oro y marfil, tocando, los cielos de armonía hinchéramos en tanto que la parlera fama, llevada resonando, unido nuestros nombres, del Arturo al Austro. La fama suele tañer la trompa, también en la mitología, y a eso alude Jovellanos en su ya mencionada epístola primera, carta de Jovino a sus amigos salmantinos, poniendo en boca de la envidia los nombres de 3 amigos, quejándose de que sus nombres son proclamados en todas las partes por la fama, pero por la fama
diosa. Por ejemplo, en este romance tercero contra Forner, la fama es también, como hemos ya visto, parlera. De tan ruidosas hazañas de pueblo en pueblo, la siempre parlera fama iba esparramando el eco. Cantábase el cosmosiano, al cosmosiano en español, himnos, trovas y sonetos, puestos en solfa por uno y tarareados por ciento. Y ahora en una nueva relación y curioso romance en que se cuenta cómo el caballero Antíoro de Arcadia venció a un ejército de follonescos transpirenaicos, la fama es aún peor que parlera. La fama es ahora vocinglera. Vocinglera. Cese ya el clarín sonoro de la fama vocinglera, mientras que un cuerno entona de Antíoro las proezas, etc. Dejamos un poco, solo un poco, veremos, lo mitológico y vámonos ahora un poco también al campo a pasear con Jovellanos. Porque fingiéndolo o no, tanto Jovellanos como sus amigos detestaron la ciudad y se propusieron cantar las glorias de la madre naturaleza en el campo. Así se le atribuye a un amigo en la epístola novena, Jovino a Posidonio, a quien retrata así: tal voz alegre al olvidado plectro, la mano alargará y en dulce rapto, al son de las cadenas acordándole, ensayará sobre sus cuerdas de oro liras a la amistad, himnos al cielo. Y en el campo, naturalmente, las aves. ¿Qué otra cosa en el campo? Es lógico que se emocione Jovellanos cuando escucha a estas avecillas en la naturaleza. Veamos algún ejemplo. Ora siguen las ondas transparentes del ancho río que huye murmurando por entre las sonoras piedrezuelas. Y mientras van acá y allá vagando, la dulce soledad y alto silencio que reina aquí y apenas interrumpen el aire blando y las canoras aves, de paz mi pecho y de alegría inunda. Pero no lo puede evitar, ni quiero ya hacerlo ahora, que también recuerde a la mitología cuando escucha a las aves en el campo. Y recuerde alguna que otra avecilla mitológica, como la ya citada epístola quinta de Jovino a Anfriso. El canto de las aves no interrumpe aquí tampoco la quietud de un triste, pues sólo de la viuda tortolilla se oye tal vez el lastimero arrullo, tal vez el melancólico trinado de la angustiada y dulce Filomena. Con blando impulso el céfiro suave las copas de los árboles moviendo, recrea el alma con el manso ruido, mientras al leve soplo desprendidas las agostadas hojas revolando bajan en lentos círculos al suelo. Es más descriptiva, aunque no olvida su cantar, la alusión a la golondrina en la también citada epístola sexta, pero en fin. Oh, cuán feliz nació la golondrina, que 2 veces al año viaja y muda de andurrial, de tejado y de vecina. Vuela y revuela siempre la picuda en pos de su galán, que a hacer el nido, cantar, cazar y procrear le ayuda. La tortolilla viuda es, desde Virgilio al menos, un símbolo del amor eterno, o al decir de Quevedo, del amor constante más allá de la muerte. Filomena y Procne, hijas del rey de Atenas Pandión, fueron vejadas por Tereo, el marido de Procne y violador de Filomena. Se vengaron de él de manera terrible y huyeron de él, convirtiéndose Filomela en ruiseñor, Procne en golondrina, y Tereo las persigue, por cierto, en forma de abubilla. Todos son aves. Ha notado también, sin duda, el rescoldo del viejo cantarcillo de los álamos, como sonoras sonajas tañidas por el viento, por el céfiro. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Un viejo cantar que viene ya de la Edad Media, que recala en el Renacimiento tanto en Badajoz como en Sevilla, convertido ya en joya polifónica por Juan Vázquez, y llega hasta el siglo XX en músicas de Manuel de Falla, lo introduce en el retablo de Maese Pedro, o Joaquín Rodrigo en la preciosa canción que incluye entre los 4 madrigales amatorios.
Pero dejémonos del pasado. También se refiere Jovellanos a las músicas de su época en su poesía, aunque casi siempre no por ellas mismas, sino a título de comparación o de caracterización de ciertos autores o de ciertos libros. Así, en el ya mencionado romance primero, el de Antígono de Arcadia y la fama vocinglera, Jovellanos polemiza con Huerta sobre varios libros de su tiempo. Pero si en cantar insistes, pídele prestado a Huerta un ronco fagot con que sus jácaras pedorrea. Así se refiere al poema La música de Iriarte. Declárala a aquel pobrete que en disonantes corcheas solfeó las maravillas del arte de las cadencias, o al Iriarte de las fábulas literarias, imitadas de las de Esopo, al que en 100 metros medidos sin cartabón y sin regla fue por más de 5 días mini Esopo de las letras, o las fábulas de Samaniego, las más famosas quizá. Dile a aquel mozo vascongado que al compás de su vihuela, calado el yelmo y cubierto con máscara aragonesa, supo epistolar sus pullas y encartar sus cuchufletas. Dile, pero musa, basta, toma aliento y menos fiera, para la segunda parte ve limpiando la corneta. Siempre me encantó, por cierto, lo que escribió sobre el vihuelista vascongado, es decir, don Félix María de Samaniego, en el prólogo de sus fábulas en verso castellano, animando a otros autores españoles a publicar sobre obras de provecho para la juventud. Dice Samaniego: mientras así no lo hagan, habremos de contentarnos con leer sus excelentes églogas y sacar de sus dulcísimos versos casi tanta melodía como la de la mejor música del divino Haydn, aunque tal vez no mayor enseñanza ni utilidad. Al margen de estas imágenes músico-literarias, las hay también sobre tipos músicos de la época, como por ejemplo en la segunda parte del romance segundo, el de Antígono de Arcadia, donde encontramos el barbero con su guitarra, inmortalizado por Beaumarchais, para que lo hicieran cantar divinamente tanto Rossini, el barbero de Sevilla, como Mozart, en las bodas de Fígaro. A no ser que en un punto, esta sí que es maravilla, se le convirtió en barbero con guitarra y con bacía. Dice, o el ciego con su zanfona, o su zanfonía, también llamaba sinfonía. Y en su lugar a portento quedó un ciego romancista con su garrote, su perro, lazarillo y sinfonía. Impertérrito, entre tanto, el ciego a la sinfonía cantaba la horrenda rota de sus huestes cisalpinas y el lazarillo hacía el son con su vara y sortijillas. También observa Jovellano los bailes callejeros de su época, lo que hace mencionando refranes y dichos refranescos a los que era, por cierto, también muy aficionado. Así en el romance tercero contra Forner, que ya hemos mencionado. Que amén de su geniecillo, esto de andar por el pueblo dando acá y allá porrazos, asendereado y maltrecho, no es lo mismo que estar siempre bailando al son del pandero. Refrán muy conocido, bailando al son del pandero. Jovellanos es sobre todo un formidable crítico, Jovellanos, que escribe sobre su misma época, un formidable crítico entre algunas de las profesiones, letrados, juristas como él mismo, o instituciones, aristócratas, futuros dirigentes de este país, y vuelve a utilizar lo músico en sus sátiras poéticas. Aquí podríamos decir también y políticas. Así en la sátira tercera contra los letrados, él mismo era letrado, contra los letrados, en la que se pregunta que para qué demonios estudiar, si no sirve para nada. Hizo más que esto el bello Peñaranda, que ahora entre danzantes y libreros en cálculos y arpegios se demanda, más guay que mientras infalible agüeros de próspera abundancia desperdicia, va por la calle su guitarra en cueros.
verás cómo te ensalzan en sus liras los ánsares del Turia y a graznidos las orejas piadosas hacen giras. O en la sátira segunda a Ernesto, sobre la mala educación en la nobleza, sobre la mala educación en la nobleza, cuyo título ya nos lo dice todo. Si sus vestidos no nos ponen sobre aviso, si no lo gritan, la faja y el guadijeño, el arpa, la bandurria, la guitarra, lo cantarán. Porque este noble tan idiota al que él se refiere no sabe nada. Su educación se la debe a cocheros, lacayos, dueñas, fregonas y otros bichos de su niñez, pero sobre todo al paje Pericuello, decidido pepillista, es decir, partidario del famoso torero José Delgado, Pepeillo o Pepeillo. Mozo avieso, chorizo y pepillista, hasta morir cuando le andaba en torno. De él aprendió la jota, la guaracha, el bolero y, en fin, música y baile. También debía haberlo aprendido el muy idiota noble, pues era muy amigo de la caramba, la célebre tonadillera María Antonia Vallejo, cuya vida sería recreada en la zarzuela de Luis Fernández Tardavín y Federico Moreno Torroba del mismo título, La caramba, y en la simpática biografía de Nicolás González Ruiz. Con ella y otro amigo van nuestro aristócrata hasta Getafe a ver unos novillos, volviendo beodo y teniendo que dormir al raso, en fin, un pequeño desastre del político mencionado. Hay mucha más música en los poemas de Jovellano, pero no les quiero aburrir. Y en ellas alude a una situación, a un género literario, a un personaje, a un mito, pero actuales, de su época. Hay en ellos, en definitiva, músicas para cada ocasión, tanto para las alegrías como para las tristezas. En las alegrías las refuerza, a las alegrías, en las penas la música nos consuela. He aquí algunos ejemplos. En el idilio primero, a Belisa: Belisa, al fin los cielos de mí se han apiadado, tú lloras y te afliges, yo estoy alegre y canto. En el himno a la luna, en versos sáficos, en el que ambas almas amantes están también alegres. Siempre a tu numen cantarán unidas himnos de culto y gratitud sonoros, ora en el lleno de la luz te adoren, ora en menguante. A veces el canto es espontáneo, como cuando la vida nos sonríe y todo lo demás nos importa un pepino, nos tiene sin cuidado. En mi cuartago y llena bien la alforja me voy cantando y no se me da un bledo por los inventos que el melindre forja. La tristeza, en cambio, puede sobrevenir por la muerte de un ser querido o simplemente un ser admirado, como en la oda primera en la muerte de doña Engracia Olavide, también en versos sáficos muy emotivos. Mientras el cielo sus dolientes voces tristes envían las graciosas ninfas que con su llanto la urna transparente del Betis hinche, mientras al son de roncos instrumentos van entonando lúgubres endechas los pastorcillos que en los verdes prados de Úbeda cruzan, etcétera, etcétera. Puede ser también a causa del alejamiento de sus amigos, como en la epístola tercera, la heroica de Jovino a sus amigos de Sevilla, ya en camino hacia Madrid, cuando deja Andalucía y se viene a vivir a Madrid, en la que todo le enfada y todo le disuena, hasta el enojoso sonar de las discordes campanillas de las bestias que les arrastran el carro. Volverán a sonar en la epístola sexta de Jovino a Poncio, el viaje a La Rioja que le describe a Vargas Ponce, y por supuesto está la tristeza que provoca el desdén de la amada, como afirma en el idilio cuarto a Anfriso. Con dulce y triste acento cantaba el otro día Anfriso congojado desdenes de su lisa. Cantaba los enojos de la engañosa ninfa y al son bien acordado de su laúd
salía envuelta en 1000 suspiros su queja bien sentida. Jovino, a cuya oreja la flébil armonía llegó, también dolióse de pena tan esquiva. Solo nos faltaba en la poesía musical de Jovellano alguna letra para cantar, es decir, alguna poesía hecha para ser cantada. Estas otras que les he citado, ninguna es para ser cantada, simplemente es que aluden a la música. Pero esta, que les voy a citar, es para ser cantada, una letra para cantar, se decía entonces. Es decir, una composición poética para ser divulgada por medio de la música. Y en efecto la hay. Es el canto guerrero de los asturianos, cuyo texto José Miguel Caso, uno de sus estudiosos de Jovellanos, volvió a publicar basándose en las ediciones impresas del siglo XIX, pues ya se editó muchas veces. He publicado ya hace tiempo y comentado con todo lujo de detalles 2 nuevos textos de este poema que encontré manuscritos en la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid, junto a un par de hojas también manuscritas que conservan la línea del canto, aunque desgraciadamente sin acompañamiento musical con instrumento o instrumentos, aplicado tanto al estribillo cantado como al coro en un alegro. Dice el estribillo: corred, corred briosos, corred a la victoria y a nueva eterna gloria, subid vuestro valor. La segunda de las 10 estrofas que se alternan con este estribillo en tiempo de andante dice: cuando altiva el dominio del mundo la señora del Tibre aspiró y la España en 2 siglos de lucha puso freno a su loca ambición, ante Asturias sus águilas solo detuvieron el vuelo feroz y al feliz Octaviano a su vista, desmayado y enfermo, tembló. Debí su descubrimiento al entonces jefe de la sección de música de la Biblioteca Nacional, don José Carlos Gosalvez, mi buen amigo, con quien organicé en Gijón una exposición sobre la música en la época de Jovellanos, cuyo catálogo no llegó a imprimirse, como siempre, por falta de presupuesto. Luego he hablado sobre la cuestión en el Museo de la Biblioteca Nacional o en la sede de la Real Academia de Extremadura en el Palacio Lorenzana de Trujillo, y he publicado un amplio trabajo sobre el asunto en 2013 y otros 2 más breves en 2014. Ignoro todavía quién fue el compositor que puso música a estos versos. Solo he podido localizar hasta ahora su esqueleto melódico, como dije, sin acompañamiento ni pianístico ni orquestal. Este canto guerrero de los asturianos, en el que Jovellanos rememoró las luchas contra los franceses a comienzos del XVI, era otro ejemplo más de la utilización de la música vocal para encauzar lo patriótico, como ya había preconizado en 1809 Tadeo de Murguía, en un célebre escrito que se titula La música considerada como uno de los medios más eficaces para exaltar el patriotismo, un libro de 1809. A este asunto de lo músico en este momento bélico he dedicado artículos, como ya les citaba, y también lo han hecho compañeros míos como Lothar Siemen, María José de la Torre Molina, Begoña Lolo, que también ha hablado aquí, entre otros. Pero ya basta ya, quedo a disposición de ustedes para dialogar sobre cualquiera de estas cuestiones o sobre las que ustedes quieran plantearme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. No sé si hay alguna pregunta, como además el conferenciante se abre no solamente a
al tema de Jovellanos, sino a cualquier otro. Yo creo que es una oportunidad, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar algo? Mira, Silvia. Bueno, don Antonio, me ha gustado mucho todo el análisis que ha hecho y además, claro, como experto musicólogo, la verdad es que, bueno, he aprendido un montón. Yo le quería preguntar, de los más de 65 años que vivió Jovellanos, todos estos romances y estos poemas que va escribiendo, entiendo que su afición es a lo largo de muchos años, igual 40 o así. Y, por ejemplo, cuando deja Madrid y se traslada a Asturias para escribir el informe de ley agraria, él compaginó todo esto porque se ve que la agilidad de los versos que ha leído denotan muchísimos años ahí escribiendo. Gracias. ¿Me puedes ayudar? Es que no le he entendido muy bien. Primero porque estoy un poco sordeta, pero es es que usted habla con el filtro con el... He entendido que Jovellanos vivió más de 65 años. ¿No es así? ¿Cómo? Vivió más de 65 años. Jovellanos vivió Casi más... 68. Sí. Entonces, todos estos Faltaron sonetos... 2 meses, 67 cuando murió, pero estábamos ya en noviembre y él murió en... Bueno, Todos estos versos y sonetos que escribió, entiendo que es una ficción de 40 años o más. Y entonces mi pregunta es, cuando deja Madrid y se traslada a Asturias para escribir el informe de ley agraria, ¿estuvo compaginando esta ficción y alternando este tipo de escritura en verso? hasta el Gracias. final de su vida, sí, porque incluso en lo de la historia del Castillo de Belver también incluye versos. Es decir, es que no son los versos publicados como tales, sino también los versos, como he aludido, pero solo aludido para no ser muy pesado, que introduce en sus obras en prosa, cosa que era muy normal en su época. Bueno, tan normal que en el siglo XVI, en el siglo XVII, hay mucha poesía en los libros, en las novelas, pero muchísima. Y en algunos casos tan es así que estoy estudiando la cuestión. Entonces, a finales del 18 ya esta costumbre se iba abandonando, pero en Jovellanos todavía existe. Hay 2 o 3 o 4 escritos largos suyos donde también introduce poesía, entre la prosa, que es lo más normal, ¿no?, para él. Gracias. Quería preguntarle, don Antonio, muchísimas gracias por la conferencia, que desde luego es un pozo de sabiduría. Quería preguntarle, ¿queda constancia si Jovellanos interpretaba algún instrumento? ¿Era aficionado a la música, no solamente las citas que tiene? He llegado tarde, no sé si lo ha dicho usted al principio. Entonces, por la cara que me estaba poniendo... ¿Se refiere para tocar un instrumento? ¿A mí? No, a don Jovellanos. A Jovellanos, y Jovellanos Sí, tocaba la guitarra. tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra y cantaba muy bien, según testimonios de la época. En fin, hay que fiarse un poco porque cuando a veces se quiere alabar a alguien se cede el elogio, ¿no? Pero no es una ni 2 veces, y sobre todo son bastantes más los que lo escriben, que cantaba muy bien. Y no solo él, sino también su hermano, el octavo hermano, porque era una familia numerosa, también parece que tocaba bien la guitarra y que cantaba, en fin, debía ser una familia muy, muy musical. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, don Antonio. Aquí tiene su casa. Ahora don Antonio López le va a entregar un pequeño relativamente obsequio. Y nada, esperamos volverle a ver otra vez por aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo, soy yo el que ya es la segunda vez esta casa para los ilustrados
Es que uno de mis libros se llama La música del siglo XVIII. Bueno, pues para los estudiosos del siglo XVIII, esta casa es un referente y uno se encuentra tan a gusto rodeado de estos libros, de estos cuadros, de esta imagen del rey al que también todos admiramos, que uno se encuentra aquí muy a gusto. Así que soy yo el que está agradecido a que ustedes me... Y encima además lo publican. ¿Qué más va a querer uno, no? Madre mía, madre mía. Pesa un poco, lo siento. Madre mía. Madre mía. Con los planos de Madrid del siglo XVII. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y un gusto para que... Qué bien. Es que Carlos III hoy también se quiere ir con usted porque le ha gustado mucho lo que nos ha contado. Si quieren ustedes escribir en este libro cualquier cosa, Había dicho que no pagaba, imagínate, vamos a ver. Esto es... Muy bien, pues Si quiere poner un comentario en nuestro libro, ¿no? Si usted quiere. sí, ahora Si mismo. no quiere, no. No sé si se querrá sentar o... Sí. Si se quiere poner cómodo, sentarse, sí, sí, lo que usted quiera. sí queda. Real Academia Matritense, ¿no? Real Sociedad Económica. Es verdad, Es un poco largo. Real Sociedad Económica Real Sociedad Económica. Matritense. No, amigos del país, ya si quiere... Ya por eso. que sale esto. Ahora os ponéis así, cuando tenéis Sí. y así queda bonito. Muchos alumnos que habrán pasado por sus manos no se acordarán de mí, pero yo sí. Pues díselo. La otra, sí, ahora se lo digo cuando... Pensaba decírselo igual. Estaba a punto de decírselo antes. También ha sido profesor de Begoña Luna. Pues yo, pues... Sí, pues esa generación, en ópera. Estamos en ópera. ¿A cuánto estamos? Ya. Hoy es 3 de noviembre, A 3 de noviembre. Santa Silvia. Ah, sí, felicidades. Gracias, Muchas felicidades. no nos mováis, que tengo que sacar una foto. Muy bien. Pues ahora os ponéis los que os saco una foto. Sí, encantado. Almudena, súbete. Encantado. Súbete. Usted fue mi profesor, don Antonio, en ópera. Fue mi profesor de Historia de la Música, en ópera, en el Conservatorio de Ópera. ¿Sí? Claro, Uy, qué ha pasado muchos alumnos por sus manos. Usted no se acordará de mí, pero yo de usted sí. Ponte, Almudena. Y... Es que claro, así Silvia, como en si musicología, que luego pasé a la cátedra de musicología, eran cursos de 15